En este proyecto nos centramos en investigar resultados arqueológicos generados por la arqueología preventiva. Estas excavaciones arqueológicas desarrolladas con más o menos urgencia, pero siempre en paralelo a obras urbanísticas, obras públicas, nuevos proyectos de construcción. La mayor parte de las intervenciones arqueológicas sistemáticas pues se centraban en sitios monumentales, en grandes complejos, con grandes mosaicos, que son muy interesantes, pero que no nos permitían conocer la vida cotidiana, cómo vivían estas personas de sectores más humildes. Y en el marco de este proyecto nos hemos centrado en conocer las condiciones de vida, cómo explotaban el paisaje, cómo explotaban este paisaje circundante, qué tipo de cultivos desarrollaban de forma preferente en este territorio madrileño, cómo cocinaban, qué especies domésticas explotaban, cómo las preparaban para la comida, qué clase de vajilla cotidiana utilizaban, cómo funcionaban estos circuitos de intercambio comercial a nivel regional, local. En cualquier excavación arqueológica, la mayor parte de los hallazgos que nosotros nos encontramos son abandonos o desechos, que hoy llamaríamos como basura. El estudio de la basura, de estas pequeñas cosas olvidadas, nos permiten documentar uno a uno cada una de estas pequeñas prácticas alimentarias que, si las ponemos todas en conjunto, pues nos permiten realmente reconstruir la vida de estas personas, de estos antiguos campesinos de época romana. En este volumen, que se titula The Archaeology of Peasantry in Roman Spain, la arqueología del campesinado en la Hispania romana, lo que nosotros estamos planteando es, por un lado, cómo el analizar y el estudiar todo este nuevo registro arqueológico, por así decirlo, supone un gran beneficio para la arqueología romana desde un punto de vista científico, pero al mismo tiempo supone una oportunidad de hacer una difusión científica para toda la sociedad en general de este patrimonio arqueológico oculto, por así decirlo, que también es mucho más cercano, incluso en términos espaciales, a donde vive la mayoría, en los lugares donde vive la mayoría, porque muchos de estos yacimientos están en términos municipales, pues como Getafe, Leganés, Fuenlabrada, Barajas, en los que vive mucha gente que no es consciente de la existencia de este patrimonio arqueológico, que refleja también estos sectores más humildes de las sociedades del pasado, y que, como parte de este patrimonio arqueológico, como parte de este patrimonio histórico común, pues es de titularidad pública y nos pertenece a todos.